noches. Esta noche me toca hablarles del casco urbano de Cabo Rojo, como bien dijo Pedro, no telecasco, nacimiento y desarrollo del casco urbano de Cabo Rojo. Hablar del casco urbano de Cabo Rojo es hablar de los centros urbanos de todo Puerto Rico. Un espacio continuo, urbano, con una plaza como centro, donde están la Iglesia Católica, que es el poder divino de Dios, la autoridad religiosa, y la alcaldía, el centro del poder político, que en el caso de Cabo Rojo se perdió hace muchos años al moverse la alcaldía a su actual ubicación. Era el diseño típico que nos viene de la tradición urbanística española, que a su vez tiene gran influencia del diseño urbanístico romano, partiendo de la cuadrícula, es decir, la disposición en forma de juego de damas de las manzanas o bloques urbanos. Los primeros colonizadores españoles que llegaron a Puerto Rico en 1508 trajeron consigo los conceptos de planificación urbana derivados de su experiencia práctica en la península ibérica y que a su vez habían llevado ya a Santo Domingo. En sus inicios, la planificación de los pueblos estuvo vinculada a la ingeniería, con connotaciones tanto políticas como militares y religiosas. El proyecto de cómo organizar la ciudad y sus defensas, sus edificios y el espacio, tomando en cuenta los elementos topográficos, naturales y los recursos disponibles, fue la prioridad de los primeros planificadores. Otra influencia fueron las ciudades musulmanas, algunas conquistadas durante las guerras de reconquista de la península ibérica, que influyeron en los ingenieros españoles que diseñaron las ciudades con un sentido religioso y militar, a partir de una plaza central que tenía la connotación, como dije, del poder central, tanto divino como político. En el caso de Cabo Rojo, este es un pueblo que se planifica a partir de finales del siglo XVIII, siguiendo un proceso establecido y unas ordenanzas y reglamentos que se habían transformado con el tiempo. Hay que señalar que eran muchas las ocasiones en que se violaban dichos reglamentos y ordenanzas. Para seguir el desarrollo del pueblo de Cabo Rojo tenemos que ir primero a fuentes históricas como el doctor Ibern Fleitas y Salvador Brau. Infortunadamente, Ibern Fleitas no ofrece fuentes primarias y en el caso de Brau muchas veces recurre a documentos españoles y a cronistas. Pasando por alto, ¿verdad?, la eterna discusión de por dónde desembarcó Colón, que Ibern Fleitas resuelve a favor de Cabo Rojo. Lo cierto es que la zona comenzó a ser poblada por los españoles desde el comienzo de la colonia, aunque la isla se dividió en dos grandes partidos, el de San Germán y el de San Juan, estando el área de Cabo Rojo en el partido de San Germán. Sin embargo, Ibern Fleitas Da como fecha de fundación de Cabo Rojo en 1559 y el de San Germán en 1571. Esta confusión puede deberse al celo del doctor por Cabo Rojo y al hecho que el mismo San Germán fue ubicado en distintas locaciones durante el siglo XVI. Tal vez una cercana al actual Cabo Rojo, estado debido a los ataques indígenas, piratas y de enemigos de España, hasta que se ubicó en su actual localización en las lomas de Santa Marta. El alegato de la fundación de Cabo Rojo está directamente relacionada a la explotación salinera en el extremo suroeste del actual municipio a partir de 1511 por los españoles, pero lo cierto es que no se puede decir que Cabo Rojo se fundó en 1559, al menos políticamente. Sí se establecieron pequeñas aldeas en el territorio.
principal núcleo urbano se estableció inicialmente en los altos de la Bocoya, donde hoy ubica hoy día Puerto Real. Ibn Fleitas habla de ruinas en el lugar y del fortín El Vigía. Allí ubicaba el cementerio antiguo original. Puerto Real fue desde inicios de la colonización un puerto natural. Tal parece que entonces el poblado principal fue mudado a donde hoy ubica el pueblo. En la tramitación de expedientes de petición y otros documentos para crear el municipio de San Miguel de Cabo Rojo en 1771, ya se hace referencia a una parroquia y al reconocimiento legal o judicial del pueblo. La fecha oficial de fundación del municipio es la del 17 de diciembre de 1771 y respectivamente si habría o no un núcleo urbano anteriormente. De hecho, el permiso se concedió el 17 de enero de 1772. Veamos ahora una concepción artística del Cabo Rojo del artista Augusto Plea a principios del siglo XIX. En primer plano, a mano derecha de ustedes, la ermita de San José, al fondo, a la izquierda, la iglesia del pueblo. La ermita fue demolida en 1929. Francisco Moscoso, en su libro El Cabo Rojo de Betances, nos describe para principios del siglo XIX un pueblo con un gran núcleo urbano en donde habían 220 casas y bohíos hacia 1837, y con las casas y bohíos en el campo ocupaba el tercer lugar a nivel isla. Podemos decir que era el quinto pueblo en zona urbana edificada. A principios de siglo, en 1802, era el séptimo pueblo en población. El censo de 1821 nos revela 71 casas de tejas y 54 bohíos. Entrelazado al cuadro poblacional y urbano de Cabo Rojo están las transformaciones tecnológicas industriales, principalmente en el sector azucarero, que se estaban produciendo en toda la isla. Habían 126 trapiches en Cabo Rojo y uno de hierro. Hacia la década de los 1840 hay también 2 molinos movidos por máquina de vapor, los de la Hacienda Concepción y Hacienda Boquerón. Había numerosos alambiques y una gran producción de ron, así como de caña, café, algodón y una actividad ganadera bastante grande. En la bajura se sembraba arroz. También se cultivaban el tabaco, plátanos, maíz, frijoles y habichuelas, yuca y otras legumbres. Pero la producción de sus salinas era una de las actividades económicas principales y ejes de la burguesía criolla caborrojeña. Así que hacia 1830 aproximadamente podemos tener un cuadro de una economía bastante activa centrada en la agricultura y la minería de sal. Ibn Fleitas toma como posible fecha de la fundación de Cabo Rojo evidencia de los desarrollos de los núcleos urbanos a partir de la construcción de unas ermitas e iglesias, dejando un segundo plano la documentación oficial que establece la fundación del pueblo en 1771. Para la fecha de la fundación en 1559 en los Altos de la Bocoya, que alude a un tipo de barril, donde se había construido una ermita. Se establecieron, eso parece, 2 núcleos urbanos, en donde actualmente ubica el pueblo y en la playa en Puerto Real. En el pueblo se erigió la iglesia de San Miguel Arcángel y en 1783, y cerca de la ermita, a la salida hacia San Germán, estaba la ermita de San José, construida en 1559 y demolida en el 1924. Hasta 1889 las fiestas de San José y otras ceremonias religiosas se celebraron allí, pero ya en muy mal estado se trasladaron los religiosos y las festividades a la parroquia San Miguel Arcángel. Veamos un mapa de la zona urbana de Cabo Rojo en una primera etapa. Desafortunadamente Ibn Fleitas no nos ofrece el año, aunque suponemos que es de principio del siglo XIX. Es un trazado suyo.
Nótese que la actual calle Carbonell o carretera 102 se llamaba Camino de Santo Domingo. Trazado de las calles, que no eran muchas, básicamente se hacía tomando en cuenta la zona urbana, partiendo de la plaza hacia afuera en forma de cuadrícula. La definición de las calles era bastante clara. Las calles terminaban a la salida del pueblo. No habían carreteras fuera del pueblo, salvo algunos caminos vecinales y peatonales. Vemos que había un camino hacia Puerto Real, que era el puerto de entrada y salida de la región, y uno hacia Mayagüez. Este camino de Puerto Real no es la actual carretera 308, más bien parece responder a la vía del tren que vino en el siglo XX. Durante el siglo XIX se construyó un mejor camino a Puerto Real, privado, la primera carretera de peaje en Puerto Rico, que corresponde a la actual carretera 308. Los documentos para establecer el pueblo, instrucciones, diligencias para establecer el perímetro urbano, señalar límites jurisdiccionales, mesuras y otros son fascinantes y nos ofrecen información para el futuro desarrollo del centro urbano y la importancia que daban a la planificación los españoles. Es bueno señalar que el contrabando fue una de las actividades económicas principales de Cabo Rojo y que ayudó a forjar su riqueza, unido a conflictos y actos piratas que le fueron de beneficio, desde finales del siglo XVIII hasta principios del siguiente siglo XIX. También la explotación y comercio de sal. En ese siglo XIX habría de darse un desarrollo urbano acorde con el desarrollo social y económico del pueblo. En 1804 se habilitó el Puerto Real, hasta ese momento un puerto informal, y luego clausurado en 1841 para favorecer la Mayagüez. El gobierno instaló varias comandancias militares en distintos puntos, incluido Cabo Rojo. Se construyó un fortín en el sitio de la Mela, justo a la entrada de Puerto Real, hacia 1828 o 1829. Volvamos al casco. Hasta el 1846 se utilizó el atrio de la iglesia San Miguel como cementerio. Suponemos que siguiendo la división clasista de la época, ricos y pobres no se enterraban juntos. En el 1878 se reconstruyó la torre de la iglesia, que era considerada una de las más altas en la isla, según Ibn Fleitas. Cabo Rojo también tuvo un intenso movimiento cultural a lo largo del siglo XIX, sobre todo a partir de mediados de siglo. Los primeros escritores y gestores culturales fueron Josefa Campi, Angelina Martínez de la Fuente, Salvador Brau, Rodolfo Dávila y Ramírez. Acorde con la actividad cultural se establecieron facilidades para la cultura. En esa primera mitad del siglo XIX se estableció el primer teatro, que fuera destruido por un fuego en 1864. En el 1871 se construye en madera un teatro que posteriormente fue conocido como Teatro Excelsior. Estrenó con una obra de Salvador Brau, luego reconstruido en mampostería, fue rebautizado como Teatro Paraíso en el siglo XX. Muchas compañías dramáticas de importancia se presentaron allí a finales del siglo XIX, siglo que es uno de crecimiento y modernización. Podemos establecer otros eventos que señalan el desarrollo del pueblo. La primera farmacia se establece en 1840, el primer periódico El Eco es fundado en 1869, luego Bravo establecería el semanario El Coyuco, fundado en 1873, y en ese año se establece el telégrafo. Hay que señalar que se daba un movimiento poblacional hacia el centro del pueblo, el cual concentró 1% de la población. El número de habitantes del municipio ascendió en 1867 a 16.498, el sexto, casi alcanzando a San Juan, la capital, aunque una baja con respecto a 1821, cuando se reportó sobre 19.000 habitantes.
Se construyeron casonas de gran aspecto que reflejan la prosperidad de su clase alta, algunas de las cuales aún se pueden apreciar. El 19 de noviembre de 1893, Cabo Rojo fue escenario de una gran celebración del 400 aniversario de la llegada de Colón, donde se dieron cita en el casco urbano miles de personas de todos los barrios, que terminaron con la comida en 2 días, teniendo que traer carretas de bueyes de Mayagüez con provisiones. Ron de caña y de piña, aguardiente español, vinos de todas clases, todo fue exterminado por una multitud que consumió en exceso. Todo culminaría con un desfile por donde pasaron réplicas de las calaveras de Colón. Iván Fleitas describe dramáticamente la gran fiesta. Los norteamericanos entraron a Cabo Rojo un 12 de agosto de 1898 y con ese evento terminaba la era española. Veamos aquí un segundo mapa del pueblo para apreciar su desarrollo. Hay unas diferencias con el primer mapa en el trazado de ciertas calles. Llega el siglo XX y comienza con grandes eventos. Primero, el huracán San Ciriaco afecta a Puerto Rico los días 8 y 9 de agosto de 1899, causando graves estragos en toda la isla. Acabando la recuperación de Cabo Rojo, se suscitan varios incendios en 1900 y 1902, destruyendo este último 14 casas, incluyendo la alcaldía, cajas comerciales y residenciales, a ambos lados de la calle Mirasol, hoy Betance. Se destruyó gran parte del archivo municipal y la corte municipal. Esto propició que se hicieran nuevas construcciones que fueron modelando el actual casco de Cabo Rojo. Entre las obras figura la Plaza de Mercado en 1908 sobre unas murallas que originalmente iban a ser un enorme teatro. Esta fue remodelada más tarde en el siglo XX hasta su actual forma. Hacia 1920 se construyó un segundo teatro que se llamó Libertad y luego que cambiara dueño se llamó Teatro Popular. El mismo, siguiendo la fiebre en otros pueblos, se dedicó a cine. Estos desarrollos se daban en la medida que el casco urbano se expandía y ganaba población. Empezaron a desarrollarse entre 1907 y 1921 la serie de caminos y carreteras que habrían de unir el casco del pueblo con sus barrios y otros núcleos urbanos, hacia Joyuda, Puerto Real, Boquerón, Llanos Tuna y hacia pueblos como San Germán, Mayagüez y Lajas, preparando el camino para el automóvil. La carretera Puerto Real existía, como dije, como camino de peaje privado, sistema que se eliminó para hacer la actual carretera. Veamos otro mapa de Iván Fleitas y una foto aérea de 1930. Nótese en la ilustración de Iván que ya se incluye la urbanización Pueblo Nuevo al oeste de la Quebrada Grande o Mendoza. También se observa la definición de la cuadrícula urbana siguiendo los planes originales españoles. En la foto de 1930 podemos apreciar el recorrido de la vía del tren que iba hacia Guaniquilla y Boquerón, hacia el oeste, y luego hacia Lajas y San Germán. Cabo Rojo, Lajas, San Germán fueron de los pocos pueblos en tener un tren con ruta local que se unía a la línea Mayagüez, saliendo de Cabo Rojo por La Bajura. Se unía así al tren de circunvalación de la isla. Atravesaba lo que hoy es la urbanización Borinquen, terrenos sembrados entonces de caña y de frutales como la China. En la foto aérea aún no aparece Pueblo Nuevo.
toca hablarles del casco urbano de Cabo Rojo, como bien dijo Pedro, métele casco, nacimiento y desarrollo del casco urbano de Cabo Rojo. Hablar del casco urbano de Cabo Rojo es hablar de los centros urbanos de todo Puerto Rico. Un espacio continuo, urbano, con una plaza como centro, donde están la Iglesia Católica, que es el poder divino de Dios, la autoridad religiosa, y la alcaldía, el centro del poder político, que en el caso de Cabo Rojo se perdió hace muchos años al moverse la alcaldía a su actual ubicación. Que tenía la connotación, como dije, del poder central, tanto divino como político. En el caso de Cabo Rojo, este es un pueblo que se planifica a partir de finales del siglo XVIII, siguiendo un proceso establecido y unas ordenanzas y reglamentos que se habían transformado con el tiempo. Hay que señalar que eran muchas las ocasiones en que se violaban dichos reglamentos y ordenanzas. Para seguir el desarrollo del pueblo de Cabo Rojo tenemos que ir primero a fuentes históricas como el doctor Ibern Fleitas y Salvador Bravo. Infortunadamente, Ibern Fleitas no ofrece fuentes primarias. Buenas noches, esta noche La planificación de los pueblos estuvo vinculada a la ingeniería, con connotaciones tanto políticas como militares y religiosas. El proyecto de cómo organizar la ciudad y sus defensas, sus edificios y el espacio, tomando en cuenta los elementos topográficos, naturales y los recursos disponibles, fue la prioridad de los primeros planificadores. Otras influencias fueron las ciudades musulmanas, algunas conquistadas durante las guerras de reconquista de la península ibérica, que influyeron en los ingenieros españoles que diseñaron las ciudades con un sentido religioso y militar, a partir de una plaza central. era el diseño típico que nos viene de tradición, de la tradición urbanística española, que a su vez tiene gran influencia del diseño urbanístico romano, partiendo de la cuadrícula, es decir, la disposición en forma de juego de damas de las manzanas o bloques urbanos. Los primeros colonizadores españoles que llegaron a Puerto Rico en 1508 trajeron consigo los conceptos de planificación urbana derivados de su experiencia práctica en la península ibérica y que a su vez habían llevado ya a Santo Domingo. En sus inicios,